Damos gracias a Dios, amén, por un día más de vida, porque podemos estar aquí en la congregación y podemos venir a buscar de Dios y podemos venir a expresarle lo que sentimos, las dificultades, poder venir a pedirle ayuda a Dios para que ahora Dios pueda empezar a obrar en nuestro corazón, en nuestra vida. Debemos orar a Dios, hablar con Dios y decirle nuestras dificultades, nuestros problemas. Alguno dirá, Dios todo lo sabe, por supuesto que sí, pero cuando nosotros hablamos y le contamos al Señor lo que estamos pasando, nuestro problema, nuestra dificultad, empezamos a hablar con Dios y Dios empieza a escuchar nuestros problemas, nuestras dificultades, pero nosotros también empezamos a aprender a hablar con Él, a expresarle nuestras dificultades, a poder hablar con Él y poder confiar cada día más en Él. Amén. Vamos contándole al Señor. Ahora, una vez que nosotros tenemos un problema, una dificultad, o podemos tener alegría, gozo, fe, esperanza, lo que tengamos en nuestro corazón y querramos expresárselo al Señor, debemos también esperar en los tiempos de Dios, hacer lo que cada uno de nosotros debe hacer, congregarnos, leer la Escritura, poder orar a Dios. Todas estas cosas el creyente debe hacerlo porque es el mantenimiento de cada día de un creyente, el mantenimiento de su espíritu, el mantenimiento de su alma. Así como tú comes, así como tú te bañas, así como vas al mercado a comprar alimento, todas estas cosas tú las haces porque es parte del mantenimiento del cuerpo, parte del mantenimiento de tu familia, de tus hijos. Así también tú debes adoptar la oración, la lectura, el comunicarte con Dios y el caminar por los preceptos, caminar por lo que dice la palabra de Dios, para que empiece tu vida a andar en bendición. De nada le sirve a una persona escuchar un consejo o escuchar indicaciones de algo que tiene que hacer si después va y hace lo que quiere o no hace lo que dicen las indicaciones. ¿Qué hacemos muchas veces cuando compramos un electrodoméstico o algún aparato electrónico? Tratamos de hacerlo funcionar a nuestra manera y le damos y le damos y le damos. Cuando ya vemos que no lo podemos hacer andar, ¿qué es lo que hacemos? Recurrimos a las indicaciones. Y tendría que ser al revés. Tendríamos que tomar aquel aparato y empezar a leer las indicaciones para luego poder hacerlo funcionar bien. Pero muchas veces, ¿qué hacemos? Queremos hacer funcionar aquel artefacto sin leer las indicaciones y nos cuesta más y perdemos tiempo. Toma como si la Escritura, con todo respeto, toma como si la Escritura fueran las indicaciones para vivir, las indicaciones para el matrimonio, las indicaciones para la familia, las indicaciones para vivir, las indicaciones para poder tener paz en el corazón, en el alma, para poder tener paz en la mente, para poder llevar a nuestra familia por un buen rumbo, por un buen camino, para sacar adelante el matrimonio por las dificultades y los problemas. El Señor tiene la salida de los problemas. Pero hay un inconveniente, que el creyente no puede esperar a ser enseñado. No puede esperar a ser adoctrinado por Dios. Y queremos la solución enseguida, queremos la solución ya. Pero el Señor dice, yo te tengo que enseñar. No puedo toda la vida darte los peces sin enseñarte a que tú puedas pescar esos peces. Yo te tengo que enseñar a pescar, dice el Señor. No a que te dé los peces, no a que yo te resuelva todas las cosas. Hay cosas que yo te resolveré, dice el Señor, pero hay otras cosas que tú tienes que resolver. Por eso está mi palabra, por eso es que yo quiero poner mi espíritu en ti, porque ese espíritu te guiará a toda verdad. Ese espíritu que yo ponga en ti te dirá qué hacer y qué no hacer. Te recordará mi palabra. Te recordará lo que yo he dicho, lo que he dejado escrito. Por eso es importante abrirle el corazón y la mente al Señor. Y podemos escuchar lo que el Señor nos dice. Ahora, hay dos niveles para escuchar lo que el Señor nos dice. Hay dos niveles y el nivel primero, vamos a ponerlo así, el primer nivel sería un nivel intelectual. Que el Señor te diga, ten cuidado, aléjate de los lugares malos, no andes por allí, no hagas esto ni hagas lo otro, porque te puede ir mal y tú intelectualmente puedes ir llevando una vida correcta intelectualmente.
Ahora, hay otra manera de escuchar, es escuchar, hacerlo, pero también abrirle el corazón para que el Espíritu de Dios nos guíe y nos ayude a hacer aquello que Dios nos está diciendo que hagamos para que nos vaya bien en la vida. Tú lo puedes hacer con tus fuerzas, lo puedes hacer humanamente, lo puedes hacer carnalmente, pero con la ayuda del Espíritu, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. No nos cansemos de los versículos, no creamos que son una muletilla y que pasan de moda. Son verdades, son promesas. Pero el Señor dice, yo quiero enseñarle a mis hijos. Quiero que mis hijos tengan una vida próspera. Y cuando digo próspera no hablo de dinero, hablo de paz, prosperidad en paz. Que tengas mucha paz, que tengas confianza en Dios, que tengas fe, que tengas esperanza, que tengas fortaleza. Que tú puedas tener decisión en tu vida y determinación para hacer lo bueno y para llevar tu familia adelante. Yo los quiero prosperar en todo esto, por supuesto que en la economía también. Yo les he prometido, dice el Señor, que no les hará falta nada, pero tienen que dejarse enseñar. Hay muchas personas que vienen a la iglesia o a alguna congregación, escuchan la palabra una y otra vez y luego en su vida hacen lo que mejor les parece y no les funciona. Porque no funciona así el Evangelio. Otras personas vienen tratando de buscar el ya, tratando de buscar la solución inmediata. En la misma reunión que el Señor venga, me hable, me solucione, llego a mi casa y todo está bien. Y claro que el Señor lo puede hacer, porque Él es soberano y Él hace las cosas como Él quiere. Pero déjame decirte que en la mayor parte las cosas no funcionan así. Porque el Señor te puede resolver los problemas que hoy tú tienes en tu casa. Y el Señor te puede tener todo solucionado. Pero no aprenderás tú a solucionar los problemas o a meterte en el mismo problema. No aprenderás a llevar los problemas adelante en paz, tratando de que los problemas se vayan solucionando paulatinamente. Y a medida que se van solucionando los problemas, podemos ir aprendiendo de los problemas. Pero el Señor dice, antes que yo pueda enseñarle, se van y no me escuchan. Y van y hacen lo que mejor les parece y no hacen lo que yo les digo. Por eso es que una y otra vez repiten el mismo error. Por eso que aunque pase el tiempo, pasen 2 días, 3 semanas, 5 meses, 4 años, 10 años, vuelven al mismo lugar y otra vez tienen que arrancar de cero, porque no se dejan enseñar y no se dejan guiar. La Escritura habla y dice que aquel que permanece hasta el fin, ese será salvo. Amén. Hoy el Señor nos trae una palabra y nos dice que cuando ustedes caminan en Cristo, el Señor dice, ustedes también tienen que hacerse de paciencia. Y yo muchas veces pongo dificultades en sus vidas para que puedan tener paciencia. Hay dificultades que pongo yo y hay dificultades en las cuales ustedes a través del pecado le abren la puerta a Satanás y vienen las dificultades y las tinieblas se levantan contra su familia, se levantan contra sus hijos, se levantan contra sus hogares. Hay otras dificultades que vienen porque nos dejamos llevar por la concupiscencia, por los deseos de nuestra mente, los deseos de nuestros corazones. Y el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Hay distintas dificultades que se presentan en la vida de un creyente y hay distintas dificultades que se presentan en la vida de cualquier mortal aquí en esta tierra. Recuerda que el Señor dijo que vamos a tener dificultades, pero que debemos confiar en Él, porque Él ha vencido todas estas dificultades. Y así como Él las venció, nosotros también venceremos. ¿Cuántos lo creen? También lo venceremos. ¿Sabes por qué las venceremos? Porque tenemos el Espíritu que venció aquellas dificultades dentro del Señor Jesucristo. Y ese mismo Espíritu el Señor nos ha dado, ese Espíritu, para que ahora nos pueda ayudar, nos guíe a toda verdad y podamos sobrellevar los problemas. Recuerda cuando tú eras pequeño. No sé si alguna vez alguien le rompió el vidrio a algún vecino. Era como una sentencia de muerte, era como que se te terminó el mundo. Hoy si tú, por alguna u otra razón, sin querer le rompes el vidrio al vecino y tú dices, le rompí el vidrio al vecino, le voy a ir a pedir disculpas y bueno, voy a tratar de solucionar el problema, se lo
mínimo tengo que pagárselo. Voy a preguntarle a ver qué pasó, si lastimé a alguien, qué es lo que sucedió. Pero cuando eras niño, eso era como que merecía la pena de muerte, como que no podías aparecer nunca más por la cuadra, porque habías roto el vidrio del vecino. Ahora, cuando eres grande, ese problema, esa dificultad ya no se ve tan imposible, porque tú has crecido, porque tú eres grande. Pero cuando eras niño, esa dificultad, ese problema, era complicado, era difícil salir de ese momento. Pero cuando creces tú aprendes y te das cuenta ahora que esa dificultad no era algo tan difícil de sobrellevar, porque creciste. Y el creyente también debe crecer. Hoy tú tienes problemas, tal vez tienes dificultades, tal vez tienes cuestiones por resolver en tu hogar, en tu matrimonio, en tu familia, y tú ves que son como Goliat, como el gigante, donde tú tal vez tienes un ejército y nadie se anima a ir a enfrentar el problema. Y tienes el problema, y para ti es el problema más grave. Y el Señor te dice, si tú me escucharas, si tú te dejaras enseñar, yo te enseñaría que ese problema no es tan grande. Que si me oyeras y abrieras tu corazón para que yo pueda poner mi espíritu en ti, serías valiente como David y verías los problemas grandes y gigantes y dirías, yo no tengo miedo. Tomarías una piedra e irías a derrotar al gigante. Pero todo es un aprendizaje, hermano. Recuerda que David peleaba, pero peleaba con osos y con leones. Él de una u otra manera era entrenado en el campo hasta que le tocó pelear con Goliat. Y él no tuvo miedo y lo venció. Pero él dijo, el Señor te entregará. Tú tienes que decir en el nombre de Jesús, este problema lo pasaremos. Esta dificultad lo pasaremos. Tú tienes que hablar con tu esposo, tienes que hablar con tu esposa y decir, de este problema el Señor nos va a sacar en el nombre de Jesús. Ahora, si tú te empiezas a ministrar y le dice el esposo a la esposa, yo no sé qué vamos a hacer. Y la esposa le dice al esposo, y sigue, y encima los chicos, y se empiezan a ministrar uno con el otro y nunca hay una palabra de fe y nunca una palabra de esperanza. Entonces ese matrimonio se empieza a hundir en el problema y el problema cada vez se hace más grande. Ahora, ¿qué es lo que el Señor nos pide? Que dejemos cultivar la paciencia en nuestro corazón, que dejemos que se cultive la paciencia en nuestra mente para que podamos resolver estos problemas y salgamos victoriosos de toda dificultad. Amén. ¿Sabes qué? Yo te invito a que puedas abrir la Biblia. En la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 1, hay palabra de Dios para nuestras vidas. Carta de Santiago, capítulo 1, versículo 1 en adelante, vamos a leer. Dice así la palabra de Dios. Vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y esto es palabra de Dios. Y le damos un aplauso, bendito Dios. Santo eres tu Dios, te alabamos y te bendecimos, bendito Dios. Tremenda la palabra, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ya empezamos complicado. Dice que debemos estar con gozo cuando nos hallemos en prueba, cuando estemos en prueba, debemos tener gozo. ¿Y cómo puede venir el gozo en un momento de dificultad? Comprendiendo cada uno de los hijos de Dios que cuando viene la dificultad, que cuando viene la prueba,
algo Dios nos quiere enseñar y nos quiere promover a un rango espiritual mayor. Hay una corona, hay un premio para aquel que puede pasar la prueba, la dificultad. Y cuando nos hallemos en diversas pruebas, dice la Escritura, tengamos gozo. Y uno dirá, ¿cómo uno puede tener gozo cuando está en el medio del problema? Ahí está el punto. Que cuando entendemos que Dios nos quiere enseñar algo y estamos en la prueba, tendríamos que tener gozo, diciendo, a ver, ¿qué es lo que Dios me quiere enseñar? Cuando tú tienes un problema, tienes que preguntarle a Dios, Señor, déjame ver lo que tú me quieres enseñar. Cuando tú tienes una dificultad, le dices al Señor, déjame ver qué es lo que tú me quieres enseñar con esta dificultad y con este problema. Tú, Señor, déjame ver aquello para que yo pueda aprender y pueda tener gozo sabiendo que algo me quieres enseñar. Hoy, si tú estás en una prueba, estás en una dificultad, es porque el Señor algo te quiere enseñar. Orábamos a Dios y Dios hablaba y Dios decía, mis hijos están orando, porque esta congregación está orando las 24 horas. Y el Señor hablaba y decía, yo escucho a mis hijos y estoy escuchando sus oraciones y en ellos la luz está resplandeciendo. Y yo los veo que ellos se acercan a mí como mis pequeñitos, decía él. Amén. Mira cómo nos mira Dios. Y yo veo cómo se acercan, cómo oran. Muchos de ellos están teniendo dificultad, dice el Señor. Muchos están teniendo prueba, dificultad. Están teniendo inconveniente con todo esto. Pero la luz está resplandeciendo cada vez más. Amén. El enemigo siempre va a querer poner traba. Y Dios muchas veces también nos quiere enseñar a través de la dificultad. Tal vez tienes dificultad. Dios te quiere enseñar a través del problema y la dificultad. Pero si hoy tienes dificultad, si hoy tienes problema, quiero decirte, hermano, que debes tratar de tener gozo en tu corazón y aprender lo que el Señor te quiere enseñar. Amén. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, dice. ¿Qué es lo que produce la prueba de nuestra fe? Paciencia. ¿Quién no dice yo quiero tener paciencia? Es uno de los frutos del Espíritu. Pero ¿quién no dice a mí me gustaría tener más paciencia? Me gustaría tener más paciencia en mi matrimonio, me gustaría tener más paciencia en el trabajo, me gustaría tener más paciencia con mis hijos. Pero la prueba de nuestra fe, dice la Escritura, también trae paciencia. Viene el problema. Estamos entendiendo que el problema viene y viene la prueba de nuestra fe. Y a través de esta prueba nosotros vamos a aprender algo nuevo. Y como vamos a aprender algo nuevo, a través de esta dificultad, esperamos que la dificultad pase, esperamos aprender, esperamos llegar hasta el final del aprendizaje. Por eso la Escritura habla y dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo de que Dios algo nos quiere enseñar. Y luego dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahora, ¿qué es lo que dice en el 4? Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces, cuando viene la prueba de parte de Dios, debemos entender que algo Dios nos quiere enseñar. Hoy si estás pasando una dificultad, si hoy estás pasando un problema, el Señor algo te quiere enseñar. Y ese algo que el Señor te quiere enseñar, y esa dificultad que hoy tú estás pasando, traerá paciencia a tu vida. La paciencia solamente vendrá a tu vida si tú puedes esperar hasta el final, esperando en Dios, orando, por supuesto, buscando de Dios, pidiéndole a Dios que te enseñe. Y dice que esa paciencia, si tiene su obra completa, dice que eso nos convertirá en perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. Perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. Ahora, revisemos el proceso. La prueba, tener gozo en el momento de la prueba, sabiendo que esa prueba va a traer paciencia, pero debemos esperar hasta el final. ¿Cómo? En paciencia, esperando. Que no nos volvamos locos.
Porque más abajo aclara y dice la palabra de Dios así. Yo te quiero leer una parte donde aclara. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por la cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces, tenemos problemas. Eso está en el versículo 20 del mismo capítulo. Dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. El 19 dice así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, o sea, tardo para enojarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Tu ira no obra la justicia de Dios. Aunque sea injusto lo que esté pasando, si tú te enojas con la otra persona, no está obrando Dios ahí en tu ira. Por eso debes ser pronto en oír, tardo en hablar y tardo en enojarte. Porque tú tienes que tener paciencia para que el problema y la dificultad pueda pasar, puedas aprender. Y luego aquello tú lo dejas de lado. Porque lo has aprendido, porque has pasado por esa dificultad y ahora tienes más paciencia. Ahora empieza a ser amoldado tu espíritu, empieza a ser amoldado tu alma, tu mente, conforme a lo que Dios quiere hacer contigo. Pero no debes abandonar, porque si tú abandonas no terminas de aprender nunca. Si tú te enojas y pateas el tablero, como se dice por ahí comúnmente, a la mitad de la prueba, no aprendes más. Porque la paciencia no tiene su obra completa y no estás confiando en Dios. Por eso es que a la mitad de la prueba tú agarras y dejas todo. Tú puedes decir, tal vez usted no sabe la prueba que yo estoy pasando. Bueno, está bien. Pero ¿sabes qué dice la palabra de Dios? Que ninguna prueba escapa a lo humano, a lo que está aquí en la tierra, que no sea soportada humanamente. No hay una prueba mayor que esto, algo que no te pueda dejar vivir. No hay una prueba que sea mayor que lo humano. No hay algo que el humano, una prueba que ponga el Señor, que el humano no la pueda resistir. Eso dice la palabra de Dios. Por eso hay que ver el comportamiento de cada uno. Y por eso aclarábamos, hay pruebas o hay dificultades que vienen a nuestra vida porque le abrimos la puerta a Satanás. Hay otras pruebas y dificultades que hemos vivido por mucho tiempo por esta razón. Porque cuando viene la dificultad, cuando viene la prueba, no esperamos hasta que el problema se resuelva en Cristo, lo resolvemos nosotros. Y cuando tal vez Dios te ha dicho, ora por esa persona, y tú dijiste, bueno, oraste un día, oraste 2 días, oraste 3 días, y un día te lo encontraste en la calle y le dijiste cualquier barbaridad. Y en tu ira no obra Dios, no obra el Señor en tu ira. No obra. Tienes que tener paciencia y esta paciencia tiene que tener su obra completa para que seáis perfectos y cabales. Una persona cabal es una persona recta, una persona transparente. Eso es lo que es una persona cabal. Para que no te falte cosa alguna, dice la palabra de Dios. Entonces, cuando viene la dificultad, hoy estás pasando una dificultad, hoy estás pasando un problema, tienes que entender de que Dios quiere ayudarte, pero tú tienes que escuchar lo que el Señor te dice. Ser tardo en hablar, tardo en enojarte y esperar que Dios obre en tu vida. Mira, yo te quiero leer un poco más abajo, dice, por lo cual desechando toda inmundicia, ¿qué es lo que tenemos que desechar? En el 21, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, toda la maldad, la debemos sacar fuera. ¿Y de qué debemos hacer? Recibid con mansedumbre, dice. Mansedumbre, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Ahora volvemos al comienzo. Viene la prueba. Tenemos que entender que en la prueba Dios nos va a enseñar algo. Ahora, en el medio de la prueba no podemos abandonar, porque si abandonamos en el medio de la prueba, no terminamos de aprender y no somos aprobados en aquello que el Señor nos quiere enseñar. Y nunca aprendemos y nos vamos a encontrar siempre con el mismo problema, con la misma dificultad. Y no podemos pasarla porque no aprendemos.
Es como aquel que dice, ¿y en qué año estás? En quinto. Sí, pero debo matemática de primero. ¿Entiendes? Debes matemática de primero, o sea que por más que mañana estés en quinto año de la universidad, siempre estarás debiendo matemática de primero. Siempre tendrás que ir y aprender lo que te enseñaron allí en primero y ir a rendir. Siempre la prueba está. Entonces, como creyente, nosotros debemos crecer y el creyente debe andar y debe superar las pruebas. ¿Para qué? Para que seamos perfectos y cabales. Ahora, la Escritura dice, pero debemos echar fuera toda malicia y toda inmundicia y recibir tranquilitos y en paz la palabra que fue implantada, la palabra de Dios, porque esa misma palabra puede salvar nuestras almas. Amén. Fíjate todo el proceso. Luego dice, pero ser hacedores de la palabra. Fíjate cómo el Señor va aumentando todo esto, pero lo va explicando para que podamos entenderlo y no que tomemos versículos separados, sino que podamos tomar el capítulo y entender lo que el Señor nos quiere hablar. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Anteriormente decía que debe ser pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, para enojarse. Luego dice el Señor, pero no sean tan solo oidores de la palabra, sino que deben ser hacedores. Debes poner tu fe por obra. No solamente debes escuchar y debes decir, bueno, está bien, todo está bien, no hay problema, sino que tú debes hacer lo que el Señor te dice porque es parte del proceso. No ser oidores solamente de la palabra, sino hacedores de la palabra. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Qué es lo que hacemos cuando oímos la palabra y no la hacemos? Nos engañamos a nosotros mismos porque creemos que estamos bien, porque la palabra la tenemos aquí en la mente, pero no la llevamos a cabo. Y sabes que cuando tenemos la palabra aquí en la mente y no la llevamos a cabo, eso se llama religión. Eso es la religión. Cuando tú sabes de Jesucristo, sabes que Cristo murió en la cruz, tú dices, yo a Dios lo llevo en el corazón, pero no haces lo que el Señor te dice, eso se llama religión. La palabra de Dios dice que en algún momento vendrán a Él y le dirán, Señor, Señor, en ti, Señor, echamos fuera demonios, hicimos esto, hicimos lo otro, hicimos milagros. Y el Señor dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque yo nunca los conocí. Imagínate el calibre de esta palabra. Por eso nos engañamos a nosotros mismos, porque el Señor dice, si yo te digo algo y tú no lo haces, ¿qué quieres que yo haga por ti? ¿Qué quieres que yo haga por ti? Si yo te digo, ve a la derecha y tú vas a la izquierda, ¿qué quieres que yo haga por ti? Te engañas a ti mismo. Te engañas a ti mismo creyendo de que vas a salir adelante y no escuchas lo que yo te digo. Y te engañas porque caminas, te afanas, vas y dices, haré esto, haré lo otro. Saldré adelante haciendo tal o cual cosa y el Señor te dijo todo lo contrario y tú no haces lo que el Señor te dijo y las cosas no saldrán. Las cosas no resultarán, ¿sabes por qué? Porque tú haces tu voluntad y no haces la voluntad de Dios. A veces podemos venir aquí, escuchar palabra de Dios, consejo de Dios y luego vas a tu casa y terminas haciendo las cosas como mejor te parece y ese evangelio no te puede servir. Ese evangelio no puede funcionar en tu vida porque tú estás haciendo tu voluntad. Es como pedir explicaciones para poder hacer algo, una comida.
Y tú dices, vas y haces la comida conforme a lo que a mí mejor me parece y no a lo que dice la receta. La receta tal vez te dice, tienes que utilizar cebolla, y tú dices, ¿para qué le voy a poner cebolla? La receta te dice, ponle este condimento, y tú dices, ¿para qué le voy a poner este condimento? Pero luego cuando lo quieres probar, cuando lo quieres comer, te das cuenta que no tiene el mismo gusto como tú tal vez algún día lo probaste. Y tú dices, ¿cómo me salió tan diferente? ¿Por qué no seguiste la receta? ¿Por qué no seguiste así como decía aquel papel, como decía la receta para preparar el alimento? Dios tiene su palabra y Dios quiere instruirte. Ahora depende de nosotros si queremos escuchar y tomar lo que el Señor nos dice. Eso ya es una cuestión nuestra. El Señor no obliga a nadie. Por eso es que nosotros tenemos una libre decisión si queremos seguir al Señor o no queremos seguirlo, si queremos hacer su voluntad o no queremos hacer su voluntad. Eso depende de cada uno. Aquí nadie te va a venir a obligar y te va a decir, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro. Por supuesto que te diremos un consejo conforme a lo que dice el Señor, y te diremos lo que dice la palabra de Dios conforme a la familia, al matrimonio, a tu vida espiritual. Ahora depende de ti si tú lo quieres tomar o no lo quieres tomar. Pero luego, todo el producto de tu andar y de tu caminar, tú eres responsable. Cuando tú escuchas la palabra de Dios y quieres hacerla o no quieres hacerla, ese es tu problema. Pero tú también eres responsable luego de lo que suceda en tu vida, porque tú diriges tus pasos. Ahora, si dejas que Dios obre en tu vida y empiezas a hacer lo que el Señor te dice, la responsabilidad es de Dios. La responsabilidad es del Señor. Ya no es tu responsabilidad, en parte. Pero si el Señor te dice, ve a la derecha y tú vas a la izquierda, la responsabilidad es tuya, hermano. No le eches la culpa a Dios. Este mundo hoy le echa la culpa a Dios. Dice, sí, porque los niños se mueren, porque cuánta gente, las guerras, los terremotos. ¿Y dónde está Dios? Y Dios le ha dicho todos estos años y todos estos milenios que vayan a la derecha, y el mundo ha ido a la izquierda. Pero hoy el mundo le echa la culpa a Dios por las cosas que pasan, y el Señor les sigue diciendo, vayan a la derecha, y ellos siguen yendo a la izquierda, pero le siguen echando la culpa a Dios de todas las cosas que pasan en su vida, de todas las cosas que pasan en sus países, de todas las cosas que pasan en su familia. Y el Señor les sigue diciendo, es a la derecha, y ellos siguen yendo a la izquierda, pero quieren que las cosas cambien. Y esto no funciona así. Pero ¿saben qué hacen después? Le echan la culpa a Dios. Y Satanás los engaña y salen dando discursos y gente que dice, si Dios es tan grande, ¿por qué no cambia esto? ¿Por qué no hace lo otro? Si el Dios de este siglo es Satanás, el diablo. Y el reino de los cielos se ha acercado. Pero la Escritura dice que los violentos lo arrebatan por la fuerza. No es que te cae como una lluvia y que tú sales, está lloviendo y sales para afuera y te mojas. No es así el Evangelio. El Evangelio hay que arrebatarlo por la fuerza. Porque muchas personas han escuchado la palabra de Dios y han escuchado el mensaje de Dios, pero saben que ellos han medido y se dieron cuenta que es más fácil hacer la voluntad de Satanás que hacer la voluntad de Dios. Somos nuevas criaturas, amén. Fuimos comprados. Que el diablo no te venga a convencer, a decirte que antes fue bonito, que antes fue lindo. Qué lindo que era antes. ¿Cómo que lindo que era antes? No fue lindo porque si no, no hubiera tenido el producto y el sufrimiento que a muchos nos llevó a aquella vida, aquella mala vida. Si era bonito, ¿por qué luego trajo tristeza? ¿Por qué luego trajo angustia? ¿Por qué trajo vicios? ¿Por qué trajo violencia? Si era lindo. Y es una mentira. Hermanos, si nosotros no hacemos la voluntad de Dios, ¿cómo podemos recibir las cosas de Dios? Si el Señor te dice tus bendiciones están hacia la derecha y tú vas hacia la izquierda. Y esto no estoy hablando de partidos políticos, amén. Estoy hablando de la diestra y de la izquierda. Y doy un ejemplo de nuestras manos. Tú mírate las manos y el Señor te dice, ve a la derecha. Y tú vas a la izquierda y no te puedes ir a quejar a Dios. El mundo hoy se queja de que Dios esto, Dios lo otro. Y el Señor hace miles de años le está diciendo, pero ve a la derecha. Ve a la derecha. Pero quieren ir a la izquierda. Tú vas a un lugar donde se practica el pecado y tú quieres ir con el Evangelio y levantas tu voz allí en aquel lugar. ¿Qué te dirán?
que te vayas, que no te quieren escuchar, que no les interesa, que nada de esas cosas de Dios son cosas de loco, pero luego, ¿sabes qué? Se quejan de que el mundo está así, que su vida está mal y le echan la culpa a Dios, y Dios una y otra vez le habla que se arrepientan de lo que hacen y que se vuelvan a Dios para que Él los pueda dirigir y puedan tener paciencia, puedan ser cabales y puedan empezar a vivir una vida nueva. He aquí, las cosas viejas pasaron, yo hago las cosas nuevas, dice el Señor. Y aquel que se acerca a Él, aquel que tiene un corazón arrepentido, humillado, y le dice: Señor, yo quiero una vida nueva, el Señor hace pasar todas las cosas viejas y te da una vida nueva. Pero depende de ti, si tú quieres tomar la palabra con mansedumbre. Ahora, si tú no tomas la palabra o la escuchas y no la haces, tú te engañas a ti mismo. No te engaña ni el Señor, ni el hermano, ni el pastor, ni la Biblia. No te engaña nadie. Dice la palabra de Dios que quien se engaña a sí mismo es aquel que escucha la palabra y no la hace conforme el Señor se la habla. Amén. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, dice la Escritura, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Es como algo fugaz. Tú te miras en el espejo, te miras, pero luego te vas y te olvidas cómo es tu rostro, no te lo recuerdas así como lo miras allí en el espejo. Y así es en la persona que no hace la voluntad de Dios, que hoy escucha la palabra y cuando se va, se le borra, porque no la ponemos por práctica. Y cuando no la pones por práctica, te lo olvidas. Aquellos que tocan instrumentos saben muy bien que cuando no practican algo, luego se la van olvidando, o no les sale como le tiene que salir. Tiene que haber una práctica constante. Aquellos que tocan instrumentos, tiene que haber una práctica, algunos diarias, y para llegar a un mejor nivel, tú tienes que practicar la palabra de Dios. Mas el que mira atentamente, dice la palabra de Dios, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Tú dices, era como exhortación, exhortación, exhortación. No. El Señor te quiere enseñar, no te quiere exhortar. Ni uno que ha aprendido ciertas cosas en el Señor quiere hacerse como el que la tiene clara. No es así. Esto es una enseñanza para todos nosotros. Porque el ser humano es así. Yo hoy puedo predicar esta palabra y mañana puedo olvidarme cómo era. Así como aquel que se mira en el espejo y luego se va y se olvida. Asimismo yo puedo estar leyendo esta palabra y mañana olvidarme de este punto. Dice la palabra de Dios con que el Señor quiere bendecirte en este momento y terminar con esta bendición para tu vida. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad, ¿qué debemos hacer? Mirar atentamente. ¿Cuál es la ley de la libertad? La gracia, el favor de Dios, porque Cristo ahora murió en la cruz y nosotros no vivimos bajo la ley, sino que vivimos bajo la ley de la libertad, porque somos libres. El Señor pagó con precio de sangre y hoy nosotros somos libres. El Señor te dice, yo pago y tú luego eres libre si me quieres seguir o no me quieres seguir, pero yo ya pagué en la cruz. Si tú quieres, ven y yo te haré libre. La Escritura dice que si el Hijo de Dios te libertare, serás verdaderamente libre. Aquel que mira al Señor, aquel que mira la cruz, aquel que quiere caminar por la gracia y el favor, haciendo la voluntad de Dios, haciendo lo que el Señor dice. La Escritura habla así y dice esto el Señor. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, ¿qué dice la Escritura? Persevera en ella. No siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que haga. Amén. Una promesa tremenda. Es una promesa hermosa. Serás bienaventurado en todo lo que hagas. Pero ¿qué debes hacer? No debes ser oidor olvidadizo. Debes mirar atentamente en esto que el Señor ha puesto, los caminos que ya están comprados. Y dice la Escritura, perseverar.
Primero el Señor habló que a través de las pruebas tú tendrás paciencia, pero esa paciencia debe tener la obra completa para que seamos perfectos y cabales. Ahora, no a la mitad de la prueba o la mitad de la dificultad podemos enojarnos, sino que debemos sacar toda inmundicia y toda malicia de nuestros corazones y tomar la palabra de Dios, aquella que puede salvar nuestras almas, dice la Escritura. Pero debemos mirar, dice la palabra de Dios, debemos mirar en la ley de la libertad y perseverar en ella. Debemos perseverar en el camino de Dios. ¿Sabes que yo le he preguntado estas cosas a Dios? ¿Quieres saber lo que el Señor me ha contestado? Yo le he preguntado al Señor, ¿por qué a veces pasa esto con una persona? ¿Por qué a veces pasa tal dificultad, Señor, con un corazón, con una vida? El Señor me explicó todo esto y el Señor me dijo, porque vienen, se acercan, escuchan la palabra de Dios, pero no esperan, no tienen paciencia y se van. Y yo no puedo completar la obra en ellos. Ellos vienen y escuchan y yo no les puedo enseñar. Y como ellos no se dejan enseñar, no pueden ver la bendición en sus vidas. No la pueden ver. Tú no te dejas enseñar por Dios, no puedes ver la bendición en tu vida. Tú dirás, es un poco como que el Señor nos deja de lado, es como duro el Señor. Yo me animo a decirte esto, ¿sabe por qué? Porque esto me lo dijo el Señor. No se dejan enseñar y al no dejarse enseñar, no tienen paciencia, no perseveran, se van antes de que yo pueda hacer algo en sus vidas y no pueden ver la bendición en su vida. Tú no puedes ver, si no perseveras en Cristo Jesús, no verás la bendición en tu vida, hermano. No la verás. Lamentablemente es así. Si tú no perseveras en Cristo, no la puedes ver. No puedes ver la bendición en tu vida. Tú quieres bendición en tu vida, tienes que perseverar en Cristo Jesús. Si no, no verás la bendición, hermano, en tu vida. Hoy tú lo has escuchado. Y esto es palabra de Dios. Y hoy escuchas que el Señor te dice, si tú no perseveras, si tú no te dejas enseñar, no verás la bendición en tu vida. No la podrás ver. Ahora, dime, ¿a qué vienes tú? ¿A buscar bendición de Dios? ¿A ver la bendición de Dios? Bueno, la obtendrás si puedes perseverar, si puedes tener gozo en el medio de la prueba, de la dificultad, si puedes esperar a que la paciencia vaya dando frutos en tu vida, si puedes sacar toda malicia e inmundicia de tu corazón, de tu vida, y puedes tomar la palabra con mansedumbre, y puedes mirar en esta gracia y en este favor que Dios ha derramado sobre su pueblo y perseverar en ella, todo lo que tú hagas, serás bienaventurado en todo ello. Amén. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. Amén. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. Tú eliges si quieres hacer tu voluntad, si quieres inventar un nuevo cristianismo, si quieres inventar una nueva manera de caminar en Cristo, o obedeces al Señor y el Señor te bendice. Ese es el punto. Ahí quiere llegar el Señor, en que seas un hacedor de su palabra. Y cuando tú empieces a hacer la palabra, lo que dice la palabra de Dios, tú empezarás a ser bienaventurado en todo lo que hagas. ¿Quiere bendición en tu vida? ¿Quiere que se destraben, hermano, las cosas que hay y que siempre te chocas con la misma pared, con la misma dificultad? Debes perseverar en el camino. Si perseveras, serás bienaventurado en todo. ¿Sabes qué? Yo te quiero contar algo. Cuando yo llegué a Cristo, esto lo he contado más de una vez. Cuando yo llegué al Señor, sabía lo que había para atrás. No me interesaba lo que había en el mundo, porque me había causado mucho dolor, así que no me interesaba. Pero el Señor me ofrecía tantas cosas, me decía tantas cosas lindas. Me ofrecía paz, esperanza, gozo,
paciencia, bendiciones en mi vida, bendiciones en mi matrimonio, paz en mi matrimonio, basta de discusiones, basta de pelea de esa manera, a ese calibre. Tú dirás, ¿llegará un momento que no discutiremos con mi esposa? Mira, hasta ahora no te lo puedo asegurar, amén. Pero una cosa es que tú arregles y aprendas a resolver los problemas en tu matrimonio y otras cosas que andes a los golpes o a los griteríos. Son cosas diferentes. Pero sabes que cuando empecé a caminar, es como que yo caminaba y no venía más. No venía más la paz, no venía más la esperanza, no venía más las soluciones en mi matrimonio, en mi familia. Empecé a caminar en Cristo Jesús. No andaban muy bien las cosas económicamente. Entonces uno puede mirar y decir, mira la congregación, ve a otro que le va mejor. Y dices, ¿cómo a este le va mejor? Yo veía otros matrimonios que se llevaban bien. Yo decía, esto acá la caretean estos acá dentro de la iglesia y en la casa deben ser igual. Claro, como yo no podía cambiar mi matrimonio o no podíamos cambiar en mi matrimonio, yo creía que todos los otros matrimonios también eran un lío como mi matrimonio. Claro, no podía entender y no podía creer y yo miraba a los demás matrimonios y yo digo, estos hacen los santos acá cuando llegan a su casa, es un solo griterío, se deben tirar con los platos. Pero no era así. Era porque en mi matrimonio las cosas no cambiaban. Yo creía que los demás matrimonios tampoco cambiaban. Y veía yo que en algunos matrimonios había paz. En algunos. Que estaba Cristo ahí dentro de ese matrimonio. Yo lo podía ver. Pero en mi incredulidad y en el momento que yo estaba pasando, en el medio de la dificultad y de la prueba, no me podía gozar, sino que miraba al otro del costado y decía, como los niños, claro, este tiene, yo no tengo. Pero ¿sabes qué? Luego del tiempo me empecé a dar cuenta de que las cosas había que pelearlas. Todo lo que Satanás me había arrebatado, yo se lo tenía que sacar de las manos. Si él ya estaba vencido, solamente tenía que ir y arrebatárselos. Y empecé a creer en la oración. Y empecé a orar por mi familia. Y empecé a orar por mi matrimonio. Y empecé a orar por lo que el Señor quería hacer conmigo. Y empecé a orar y a pedir. Y a clamar por todos mis familiares y empezar a pedir por ellos, los que estaban en dificultad, en problemas, empezar a pelear, pero ahora a pelear en un ambiente espiritual. De nada sirve que tú vayas a tu pariente y le reproches todo lo que tienes que reprocharle porque lleva una mala vida, sino que tú tienes que orar por ellos. Y todo empezó a cambiar y las bendiciones empezaron a venir y empezó a venir la paz. Y empezó a venir cada vez más fe y más esperanza. Y yo seguía caminando. Y muchas veces, tal vez en mi corazón, en mi mente, el diablo quería poner la idea de bajar los brazos, porque a veces nos cansamos, hermano. Pero yo agachaba la cabeza y seguía caminando, porque sabía lo que había atrás. Porque hoy doy gracias a Dios que conocí el mundo y conocí que el mundo no te lleva a nada. Y puedo dar testimonio de eso, que el mundo nunca jamás me dio nada. El diablo ni siquiera nunca me dio un trabajo. Se lo reprocho ahora, amén. Ni un auto me dio Satanás. Pero todo estaba guardado en Cristo Jesús. Amén. Dios quería darme las bendiciones. Él es mi Padre y Él me quería comprar todas las cosas. Él me quería dar todo lo que yo necesitaba. No quería que ningún extraño me anduviese dando nada. Pero cuando llegué a Él, las cosas empezaron a funcionar y empezaron a andar. Y empecé a seguir adelante. Y aunque a veces me sentí cansado, me sentí sin fuerza, ¿sabes qué hice? Agaché la cabeza y seguí andando. Yo doy el ejemplo de la bicicleta. Acá en esta zona, en la zona de la Patagonia, tenemos vientos fuertes. Tal vez no tanto como más al sur de la Patagonia, pero acá por momentos hay vientos de 60, 70, 80 kilómetros por hora, ráfaga de 100, 100 y pico de kilómetros por hora. Y muchas veces anduvimos en bicicleta y a veces te tocaba el viento en contra. Aquí te toca el viento en contra y tienes que pedalear. Y tienes que llegar a tu casa, no te vas a quedar por ahí hasta que pase el viento. Aquí hay meses completos donde corre el viento y vientos de 60, 70 kilómetros por hora, tierra. Pero cuando tú sales del trabajo o te vas de un lugar a otro, tienes que llegar a tu casa con el viento en contra. Amén.
Tienes que llegar. Aquí el viento prevalece desde el oeste hacia el este. La gente que vive en el oeste, cuando sale de su trabajo y hay esos días de viento, se tiene que ir pedaleando hacia el oeste kilómetros, 4 o 5 kilómetros, todos contra el viento. Y esa gente sí sabe de perseverar pedaleando. Yo siempre me traía aquella imagen de pedalear y pedalear hasta llegar a la casa. Tú tienes que caminar y tienes que andar, aunque no tengas fuerza, pero tienes que apuntar al blanco perfecto, a la meta, al supremo llamamiento, dijo el apóstol Pablo. Ahí tienes que apuntar y seguir caminando. Aunque cada paso, hermano, avances 1 centímetro, no importa, tú avanza y Dios bendecirá esa actitud de avance, esa actitud de no abandonar, esa paciencia que se va forjando en tu corazón, en tu vida, esa bendición para que luego seas perfecto, sea cabal y puedas enseñar a otros por dónde es el camino y de qué manera hay que esforzarse para obtener la bendición de Dios. Amén. Las cosas no son regaladas, hermano. En este mundo nadie te regala nada. Y el camino fue comprado. No debemos comprarlo nosotros con sacrificio, pero sí esforzarnos y ser valientes. ¿Sabe lo que me decía el Señor? Muchos se van y no dejan que yo les enseñe, decía el Señor. Tú ya escucharás la voz de Dios, hermano. Y el Señor decía, muchos se van y no dejan que yo les enseñe. Muchos se van porque tienen temor, porque no son valientes, decía el Señor, porque no se animan a enfrentarse a este mundo. Por eso se van, porque no son valientes. Fíjate cómo el Señor mide las cosas. ¿Y qué puede hacer el Señor? Mandarte a personas que te prediquen, que te cruces con personas que te inviten a una iglesia. Muchas veces en su misericordia y en su amor ponerte alguna dificultad y cerrarte los caminos para que termines en una congregación. Pero si tú sigues renegando en contra de todo lo que el Señor te dice, ¿qué puede hacer el Señor por ti, hermano? Dime. Por eso, si tú perseveras en Cristo Jesús, serás bienaventurado en todo lo que haces, dice el Señor. Amén. Bendecile con un fuerte aplauso a Dios, porque Él te bendecirá en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendito Dios. Yo te invito a que puedas ponerte de pie y vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración para que puedas aceptar a Cristo en el corazón, que puedas dar un primer paso de fe, un primer paso de fe, que es aceptar al Señor, a Cristo Jesús como Señor y Salvador, porque Él fue quien murió en la cruz. A través de aquella cruz nosotros tenemos salvación, tenemos perdón de nuestros pecados y tenemos entrada al reino de los cielos. Nadie va al Padre si no es por mí, dijo el Señor Jesucristo. Amén. Por eso esta noche debes abrirle, este día debes abrirle el corazón al Señor. Este día vamos a abrirle el corazón al Señor para que entre su Espíritu y pueda empezar a obrar con nosotros. Y repite conmigo esta oración que dice así: Señor Jesús, esta noche he escuchado tu palabra. Señor Jesús, yo te pido perdón por mis faltas y por mis pecados, que tú no los tengas en cuenta. Limpia mi vida, limpia mi mente, limpia mi corazón. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor Jesús, yo te abro mi corazón y te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Señor Jesús, ayúdame a tener gozo en el medio de la prueba, a tener esperanza en el medio de la prueba, para que esta paciencia se termine de amoldar. Señor Jesús, quiero mirarte a ti. Quiero ser hacedor de tu palabra, y no solamente oidor, para que mis caminos sean prosperados, como dice tu palabra. Señor Jesús, yo te doy gracias por haber muerto por mí en aquella cruz, por hacerme un hijo tuyo. Anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias y te bendigo en el nombre del Padre,
Padre, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu del Santo Espíritu de Dios. Santo de Dios. Amén. Amén. Y amén. Bendecile Amén. con un fuerte aplauso al Señor, bendito Dios. Santo eres tu Dios.